problemita, se va a adherir un poquito más tardecito ahí, me acaba de llamar y entonces que el tráfico está muy pesado, de verdad. Yo venía sobre la Atanasio Tzuli, estaba eso, pero bien, bien fuerte el tráfico, entonces, pero ya en breve estaré con nosotros la licenciada. Bueno, vamos a continuar con el tema, nos habíamos quedado, vamos a presentarles el material, por aquí creo que lo tengo, aquí está. Presentarles el material de clase para que sigamos ahí. Nos habíamos quedado el día lunes, nos habíamos quedado cabalmente en la parte, solo déjenme hacer algo previo porque si no después ya no podemos, entonces tenemos que tomar una pequeña fotita ahí para que nos quede de referencia para nuestro informe. Entonces, ahí estamos. Entonces, ahora sí. Pues ahí tratando de llegar a casa, pero sí es un poquito complicado con la lluvia. Bueno, nos habíamos quedado con ustedes en el cuarto caso, cuando se requieren bajo la par y se colocan sobre la par. Entonces, solo nos faltaba un quinto caso que por la hora pues no era posible ya poderlo terminar y entonces pues aquí tenemos quinto caso, acciones readquiridas por donación. Entonces, este caso es cuando uno de los accionistas pues decide donarle a sus acciones a la misma sociedad. ¿Por qué sucede esto? Porque pues como ustedes saben, todas las sociedades en algún momento tienen, digamos, problemas económicos, ¿verdad? Tienen situaciones económicas donde no tienen para pagarle a los empleados, inclusive sus sueldos, no tienen, se ven en aprietos económicos. Y por otro lado, también a veces sucede de que los proveedores, pues, a veces exigen también su pago y los clientes no nos pagan a nosotros. O sea, es un doble, ¿verdad? O sea, cuando los clientes nos quedan mal con los pagos, pues muchas veces se sucede esto. Entonces los accionistas muchas veces viendo las necesidades donan parte de sus acciones a la misma sociedad. Muchas veces se hace con el ánimo también de atraer nuevos inversionistas, ¿verdad? O sea, que la sociedad pues capte nuevos inversionistas. Ustedes saben de que las empresas muchas veces están constituidas por familiares, ¿verdad? Donde realmente, pues, a veces todos tienen algún problema económico y ya no tienen de dónde. Entonces, lo que menos quieren es endeudarse con los bancos. Entonces, lo que hacen es eso, ¿verdad? Ponen a la venta algunas acciones y entonces llegan nuevos inversionistas. Entonces, esa es una de los propósitos también. Entonces, dice que las acciones donadas, dice acá, se consideran como acciones en tesorería, ¿verdad? Eso es una premisa, ¿verdad? Que una acción donada se convierte prácticamente en una acción en tesorería. ¿Qué significa eso? Que va a regresar a las arcas de la sociedad. Sin embargo, según el código, como vimos el día lunes, la empresa tiene 6 meses únicamente para poder vender o negociar estas acciones. Aquí hay un ejemplo, entonces, dice que los accionistas de la empresa El Peladero S.A., por la necesidad de efectivo que tiene la empresa, deciden donar el 1 de marzo del 2022 600 acciones ordinarias con valor nominal de 100 quetzales cada una, las cuales son vendidas el 15 de abril, o sea, un poquito, un mes y 15 días más o menos de cuando fueron donadas. Entonces se colocan con un sobreprecio, dice, del 10%, ¿verdad? 10% de sobreprecio. Vamos a colocar con negrita acá para que ustedes lo distingan muy bien. Entonces, con sobreprecio del 10% sobre su valor nominal. Entonces, realice los cálculos y partidas contables correspondientes. Entonces, aquí tenemos dos factores importantes, ¿verdad? 600 acciones ordinarias y por un valor nominal de 100 quetzales cada una, ¿verdad? Y se están colocando con un sobreprecio del 10%. Entonces, son 3 elementos que nos van a servir para desarrollar nuestra práctica contable. Entonces vamos al libro diario,
Entonces decimos acá, partida 1 del 1 de marzo, que fue cuando se dio la donación de las acciones, ¿verdad? Que está el 1 de marzo, fue cuando se donaron las acciones. Entonces, 1 de marzo del 2022, cargamos la cuenta acciones en tesorería por 60,000. ¿Por qué 60,000? Porque son 600 acciones y cada una tiene un valor nominal de 100 quetzales cada una. Entonces, de ahí salen los 60,000 quetzales del valor de las acciones en tesorería. Y abonamos una cuenta nueva que ustedes no conocían, ¿verdad? Es una cuenta nueva, se conoce como superávit por donación. Entonces, esa cuenta básicamente es una cuenta de ganancia, ¿verdad? Es una cuenta de superávit, de ganancia de un producto que obviamente se da en el momento que los mismos socios donan a la sociedad esas acciones. Entonces, superávit por donación, 60,000 quetzales. ¿Qué significa esto? Que ya esos 60,000 quetzales ya representan una ganancia o un producto para la sociedad, ¿verdad? Entonces dice, pues la readquisición de 600 acciones ordinarias a 100 quetzales cada una por donación. Entonces, esta es la partida que hacemos cuando recibimos las acciones donadas. Bien, partida 2 para la colocación de esas acciones. Entonces las vendemos en efectivo, cargamos la cuenta caja y bancos con 66,000 quetzales. ¿Por qué? Porque acá tenemos un superávit, como dice que se están colocando con el 10%, ¿sí? Sobre el valor nominal. Entonces, basta que multipliquemos los 60,000 quetzales, que es el valor nominal de las acciones, como vimos en la partida anterior. Entonces, basta que multipliquemos 60,000 quetzales por el 10% y eso nos da un superávit de 6,000 quetzales. Por eso aquí abonamos 6,000 quetzales. Ese sería nuestro superávit pagado que se genera en el momento de la colocación de las acciones, ¿sí? Entonces, Caja recibe en total 66,000, que son los 60,000 del valor nominal de las 600 acciones, más el superávit, ¿verdad? De 6,000 quetzales. Bien, aquí tenemos entonces 66,000 en el lado del debe y 66,000 en el lado del haber. Así cerramos nuestra partida contable por la colocación de estas acciones donadas. Entonces, en la explicación, venta de 600 acciones ordinarias de 100 quetzales cada una por donación, con prima del 10%. Aquí tal vez podrían, sí, con prima del 10%. Entonces, entre paréntesis, colocamos siempre esta palabrita que es bien importante, ¿verdad? Que se están colocando sobre la par. ¿Por qué? Porque las estamos negociando con un valor superior al valor nominal. Muy bien. Aquí termina. Disculpe. Y dígame. Me perdí en esa parte del superávit pagado. ¿Por qué se coloca? Sí. Porque estamos colocando. Aquí dice en el enunciado. Aquí en el enunciado estamos viendo, ¿verdad? Aquí dice que se colocan en las cuales son vendidas, dice, ¿verdad? Son vendidas con un sobreprecio del 10%, ¿sí? Entonces, cuando estamos vendiendo con sobreprecio, obviamente se genera un superávit. En este caso, como es del 10%, decíamos, multiplicamos los 60,000 quetzales, que es el valor nominal de las acciones, 60,000, por el 10% se genera un superávit de 6,000 quetzales. Aquí tenemos los 6,000 quetzales de superávit, que sumados con el valor nominal nos da un total de 66,000 quetzales. Y eso va a parar a nuestra cuenta de caja y bancos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, así es como se registra la donación, la donación, que es esta, la partida 1, es la recepción de esas acciones donadas y la colocación, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna duda con esto, jóvenes? Lick, Por favor. disculpe. Y si, por Sí. ejemplo, no hubiera una venta, se omite la cuenta de superávit pagado. Si no hubiera una venta, tiene que Ajá. haber una venta. Tiene que haber una Ah, venta según el Código de Comercio, ¿verdad? 6 meses para que puedan vender esas acciones. Si no, tienen que rebajar el capital autorizado, ¿sí? gracias, Lick. Muy bien. Entonces, hemos terminado con los 5 casos que se dan en este tipo de operaciones con acciones, ¿verdad? 5 casos. Primer caso que vimos, solo para hacer un pequeño refresh ahí de lo del día lunes, primer caso que vimos fue cuando se colocan las acciones y se pagan en efectivo. Entonces, aquí veíamos 3 casos, ¿verdad? Cuando se colocan a la par
cuando se colocan con un 10% arriba del precio nominal o del valor nominal, que se le conoce como sobre la par o también con prima. Luego teníamos el tercer inciso, donde se colocan con un descuento, o sea, bajo la par, ¿verdad? Y luego entonces tenemos acá una breve explicación ahí que se consideraba como sobre la par, bajo la par, a la par. Lo explicábamos aquel día, ¿verdad? Segundo caso que vimos el día lunes es cuando se reciben bienes y derechos. Ya no se recibe efectivo, sino que se reciben bienes y derechos. Se puede recibir una parte en efectivo y otra parte con bienes y derechos, que es el caso que tenemos acá, ¿verdad? Cuando solo nos están pagando las acciones con bienes, mercadería, mobiliario y cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el tercer caso, cuando se readquieren acciones con prima y se colocan con descuento, es decir, se está comprando caro y se está vendiendo barato, o sea, todo lo contrario, ¿verdad? El cuarto caso, que era lo contrario a ese caso 3, donde decimos que compramos con descuento, o sea, bajo la par, compramos con descuento y se colocan sobre la par, o sea, con prima, ¿verdad? O sea, ganamos en la compra y ganamos en la venta. Luego tenemos el quinto caso, que es el que acabamos de ver, que son aquellas acciones readquiridas por donación, ¿sí? Muy bien, entonces ahí estamos con los 5 casos de este tema. Ahora tenemos el tema de rescisión de suscriptores de acciones por morosidad. Vean que aquí hay una pequeñita diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Allá en la readquisición de acciones o acciones en tesorería, alguien que me diga por qué se da este tema de la rescisión de acciones, perdón, de la readquisición de acciones. ¿Por qué es que se da ese tema? ¿Por qué las acciones estando en circulación vuelven a la sociedad y se convierten en acciones en tesorería? Alguien que me diga, esos que van adelantados y que van viendo ahí cómo. Sí, dígame. Sí. ¿Alguien quería opinar por ahí? Por favor. Alguien que me diga, ¿por qué se da eso? ¿Por qué es que tenemos esa fractura ahí, digamos, de... Buenas tardes, licenciado. Alguien. Buenas tardes, dígame. Sí, lo de cuando se readquieren las acciones, tengo entendido que es cuando se separa un accionista, entonces Exactamente. deja las Perfecto. acciones nuevamente en la Muy bien. sociedad. Así es cuando se separa un accionista. Yo les decía el lunes que, ¿por qué se separa un accionista? Un accionista se separa pues cuando comete algún tipo de engaño a la sociedad, por ejemplo, que falta a la ética, ¿verdad? Porque divulga algún secreto de la sociedad. Y los demás accionistas se enteran y entonces pues obviamente en junta de accionistas, en asamblea, deciden excluirlo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, esto puede tener inclusive hasta repercusiones legales para el accionista que está cometiendo ese tipo de infidelidad, por así decirlo, y entonces la sociedad puede demandar a este socio, ¿verdad? Pero sin llegar a tanto, lo inmediato es expulsarlo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese momento le compran sus acciones, o sea, regresan esas acciones a la sociedad y entonces a eso se le conoce como acciones readquiridas o en tesorería, pero es por una separación de un socio. Ahora, en este caso, vuelvo otra vez acá al temita este del material para poderlo presentar. Entonces, aquí en el caso este, tenemos la situación de que acá, por ejemplo, dice rescisión de suscriptores de acciones. Yo les explicaba aquel día que ahora ya no se utiliza mucho el término suscriptores, sino que accionistas, ¿verdad? Accionistas ordinarios. Y aquí sería rescisión de acciones por morosidad a los accionistas, ¿verdad? Entonces, antes se le llamaba suscriptores de acciones porque son aquellos que suscriben acciones y se comprometen a pagar una cantidad de plata en pago de esas acciones que han suscrito y fallan, no pagan, ¿verdad? Entonces a eso se le llama rescisión, cuando
cuando alguien, han oído ustedes que se les rescindió el contrato, dicen por ahí, ¿verdad? Cuando lo sacan a uno del trabajo, ¿verdad? A veces está uno por contrato y entonces pues se da de que le dicen a uno, bueno, fíjese que hemos tomado la decisión de que se va de la empresa y entonces que le vaya bien, ¿verdad? Entonces en ese momento lo que están haciendo es rescindiendo mi contrato, ¿verdad? Mi contrato de trabajo. Pero en este caso es una rescisión digamos, de las acciones de estos accionistas que han suscrito acciones y que no pagan en el tiempo que se han comprometido a hacerlo. Entonces, a eso se le conoce como rescisión de suscriptores de acciones por morosidad. Esa es la gran diferencia con el tema anterior, ¿verdad? Por morosidad. Entonces, aquí dice, de conformidad con el artículo 110 del Código de Comercio, cuando un accionista, dice acá, cuando un accionista no paga en las épocas convenidas el valor de su acción y los llamamientos pendientes, la sociedad podrá a su elección. O sea, la sociedad puede hacerlo sin necesidad de pedirle permiso al accionista moroso, ¿verdad? Eso que les quede muy claro. O sea, la sociedad puede actuar de oficio, no necesita ningún permiso del accionista moroso hacer lo que la sociedad le convenga a sus propios intereses. Entonces aquí tenemos tres casos, ¿verdad? O tres escenarios. Uno dice que es vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones que le correspondan y con su producto cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que quede se le entregará, ¿verdad? Luego dice que está otro escenario que es reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada. Es decir, si él suscribió 100 acciones y pagó 50 nada más, entonces se rebaja a ese número de acciones que son las pagadas, ¿verdad? Entonces las otras se sacan del mercado, ¿verdad? Se invalidarán, dice, ¿verdad? Aquí dice se invalidarán, o sea, se eliminan, salvo lo que disponga la escritura social, que debe de tener por ahí algún artículo que hable de este tema en particular. Luego dice proceder al cobro de los llamamientos pendientes por la vía ejecutiva. Ya cuando se habla por la vía ejecutiva, ya es por medio de un juez, ¿verdad? Que se lleva este tipo de acciones, ¿verdad? Él no pagó, bueno, entonces lo voy a llamar al juzgado para que, pues, ya por ese medio él nos pueda pagar. Pero yo creo que es el mecanismo menos ideal, porque imagínense ustedes ya cobrarle por la vía judicial la vía ejecutiva a un accionista cuando él va a ser parte del patrimonio, él va a ser parte de la sociedad, entonces como que no es muy conveniente, ¿verdad? Pero bueno, es un escenario. Todos los gastos en que incurra la sociedad correrán por cuenta del accionista. Entonces, esto se refiere en todos los casos, ¿verdad? Todos los casos que tenemos acá, hay gastos. Cuando se da este tipo de problemas de que le quitamos la reunión inclusive de la asamblea que se lleva a cabo por este motivo, que es una asamblea extraordinaria que se tiene que celebrar para tomar la decisión. Entonces, todos esos gastos que resultan van por cuenta del accionista insolvente, o sea, del accionista moroso, como dice acá, ¿verdad? Que es lo mismo. Bien, aquí tenemos un ejemplo entonces. Y decimos, ¿verdad? En la sociedad Los Novatos S.A., el 1 de julio del 2021, el señor Julio Chávez suscribió 10 acciones ordinarias y 15 acciones preferentes. Vean ustedes acá. O sea, aquí se puede dar este tipo de situaciones en los dos tipos de acciones, ya sean ordinarias o ya sean preferentes o las dos, ¿verdad? Entonces aquí dice, hay un dato, dice que son 10 acciones ordinarias y 15 preferentes. Todas tienen valor nominal de 100 quetzales. Muy bien. En esa misma fecha, dice, canceló don Julio Chávez, este es el moroso, ¿verdad? Al final de cuentas, don Julio, él es el moroso, ¿verdad? Don Julio Chávez. Entonces dice que en esta fecha, él canceló en efectivo el 40% solo de las acciones ordinarias, ¿verdad? El 40% y el 50% de las acciones preferentes. O sea, el 1 de julio, del 2021, don Julio Chávez llega a la sociedad y dijo, miren, señores, yo estoy interesado
en suscribir o en comprar, ¿cuánto? 10 acciones ordinarias y 15 preferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, le dice pase adelante, tómese una tacita de café, ahorita vamos a hacer números y toda la cuestión. Entonces, se suscribe un contrato, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde, don Julio, en ese momento? Pues paga, ¿verdad? Paga el 40%. Alguien que me diga cuánto es el mínimo de que tiene que pagar un socio al momento de la suscripción de acciones, según el código. 200 100 quetzales. quetzales. 25%, ¿verdad? 25% es el mínimo que tiene que pagar, digamos, un socio cuando suscribe un número de acciones, ¿verdad? En este caso, don Luis canceló el 40%, está arriba de lo que pide el código, ¿verdad? Entonces dice de las acciones ordinarias y también paga el 50% de las preferentes. Entonces ahí tenemos ya esa parte de inicio, donde don Julio de buena voluntad llega, paga el 40% en las ordinarias y el 50% en las acciones preferentes, ¿verdad? Entonces ya ese es un buen comienzo. Pero suscriben un convenio, acá está, dice que se suscribe un convenio con la empresa, dice, ¿verdad? Se suscribe un convenio con la empresa. El señor Chávez tendría que cancelar el saldo pendiente de los 2 tipos de acciones suscritas el 30 de noviembre. O sea, él se compromete, miren, no, estamos en julio, yo el 30 de noviembre les traigo la otra parte de las acciones para pagar el 100% de cada tipo de acciones. Entonces le dicen muy bien, suscriben el convenio y toda la cuestión, y entonces, bueno, llegan a esa determinación. ¿Qué pasó? Sin embargo, dice, solamente canceló el saldo de las acciones ordinarias. O sea, él pagó el 30 de noviembre, llegó, ¿verdad? Y pagó el 60% restante de las acciones ordinarias, porque él ya había pagado un 40%. Entonces regresa a la sociedad y paga únicamente 60% de las acciones ordinarias. Pero el otro 50% de las acciones preferentes no las paga. No le alcanza a don Luis, ¿verdad? Entonces no las paga, solo paga las ordinarias. Ahora, el día siguiente, vean ustedes que esto fue el 30 de noviembre, ¿verdad? 30 de noviembre. Ahora, el día siguiente, vean ustedes que el siguiente día, 1 de diciembre, los accionistas se reúnen en asamblea general, ¿verdad? Se reúnen en asamblea general. Entonces dice que deciden rescindir todas las acciones preferentes, ¿sí? Rescinden todas las acciones preferentes. Entonces, esta es una decisión que toman los accionistas, ¿verdad? Nadie les dice qué hacer, ellos toman su decisión, lo hacen en beneficio de la sociedad y entonces, bueno, rescinden todas las acciones preferentes. Recordémonos que don Luis Chávez, don Julio Chávez ya había pagado el 50% de esas acciones. Sin embargo, los accionistas toman la decisión de rescindirle a don Julio Chávez el 100% de sus acciones preferentes, ¿verdad? Porque dice todas las acciones. O sea, ¿cuántas son? 15 acciones preferentes quedan rescindidas, ¿verdad? Muy bien, entonces dice por falta de pago. Entonces dice que la nueva colocación de la sociedad viene, se queda con esas acciones, ¿verdad? Con esas 15 acciones preferentes. Y el 2 de enero del 2022, ¿sí? Solo esperan que pasen las fechas de las fiestas de fin de año. Y entonces el 2 de enero llevan a cabo la colocación de esas acciones, ¿sí? Aquí ya queda a criterio de ellos cómo las coloquen y cuándo las colocan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya. Dice el caso número 1, se colocaron nuevamente las acciones rescindidas, obteniendo por ellas la cantidad de 1,300 quetzales. Ni siquiera aquí nos dicen si es con prima, si es con descuento, no lo dice, ¿verdad? Aquí no dice nada de eso. Esa es una forma diferente de plantear, digamos, el escenario. Se colocan nuevamente las acciones rescindidas, obteniendo por ellas la cantidad de 1,300 quetzales. Ok, hasta ahí llega el dato. Luego dice, el número 2, que los gastos, dice, que los gastos incurridos para la nueva colocación
ascendieron a 75 quetzales. Vamos a bajarlo para acá para que tengamos todo el cuento aquí completo, ¿verdad? Ok, entonces dice que los gastos que se dieron por motivo de esta rescisión de acciones y de la nueva colocación de acciones llegaron a 75 quetzales. Ya dijimos que todos los gastos que se generen en la colocación de acciones, ¿verdad? Esas van por cuenta del accionista moroso. Él paga todo. La sociedad solo hace todo el proceso administrativo, pero quien paga todos los gastos es el accionista moroso. Muy bien, el reintegro, ya la parte final, reintegro al señor Chávez se efectuó así, dice, ¿verdad? Entonces dice que se le entregaron 4 acciones preferentes, o sea, no quieren que él se vaya, ¿verdad? Porque ya es accionista, porque ya compró 10 acciones ordinarias, ya las pagó. Entonces él ya es un accionista de la sociedad. Entonces no quieren que se vaya con las manos vacías con las acciones preferentes. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Del saldo que tú ya pagaste, te vamos a dar 4 acciones para que siempre tengas participación en este tipo de acciones, ¿verdad? Y lo que quede, se te va a dar un cheque. Y ahí quedamos, ¿verdad? Entonces el socio, pues obviamente, tiene que aceptar porque está en las manos de los accionistas. Muy bien. Entonces aquí hacemos la primera partida, ¿verdad? Dice que se colocan nuevamente las acciones, pero hay un momento antes de que se coloquen las acciones, ¿verdad? Está la acción que hizo la junta de accionistas, o sea, la asamblea, que es rescindir todas las acciones preferentes. Y eso tenemos que hacerlo en la contabilidad. Entonces, partida 1. Partida 1 acá, entonces, decimos, ¿qué cuenta vamos a cargar en esta partida, en esta famosa partida 1? Vamos a cargar entonces acá accionistas ordinarios. ¿Por qué? Porque como son, digamos, en este caso, se están suscribiendo acciones nuevas, porque estas no estaban en circulación, ¿verdad? Estas acciones son nuevas. Entonces, es la suscripción de las acciones que estamos realizando. Entonces, dice que accionistas ordinarios, 1,000 quetzales. ¿Por qué? Porque son 10 acciones, aquí está, son 10 acciones ordinarias, ¿verdad? De 100 quetzales cada una, 1,000 quetzales. Entonces, cargamos la cuenta, accionistas ordinarios, 1,000 quetzales. Cargamos también la cuenta a accionistas preferentes al 10%, 1,500. ¿Por qué? Porque tenemos que él también suscribió 15 acciones preferentes de 100 quetzales cada una. Total, 1,500 quetzales, ¿verdad? Entonces, esas son las acciones preferentes al 10% que él suscribió. Perdón. ¿Qué cuentas abonamos? A esto ya lo sabemos, ¿verdad? Acciones ordinarias no emitidas, 1,000 quetzales. Acciones preferentes no emitidas, al 10%, 1,500 quetzales. Esa es la partida contable que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la explicación por la suscripción de 10 acciones ordinarias y 15 acciones preferentes de 100 quetzales cada una, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya ese datito. Bueno, vamos a completar esta palabrita que no me gusta cómo está. Acciones ordinarias y 15 acciones preferentes. Preferentes de 100 quetzales cada una. Entonces ahí tenemos la explicación de esta partida contable que es por la suscripción, ¿verdad? Suscripción de las 10 acciones ordinarias y 15 preferentes. Muy bien, partida 2. ¿Qué viene en la partida 2? ¿Verdad? Entonces, la partida 2 ya es, entonces, la colocación, los puntos que vienen acá. Se colocaron nuevamente las acciones rescindidas, obteniendo por ellas la cantidad de 1,300 quetzales. Entonces, aquí cargamos caja y bancos, ¿verdad? 1,300, no dice 1,300. Ese fue el dato que nos dieron para acá. Vamos a ver, vamos a descubrir las demás cuentas para ver qué tenemos aquí. Accionistas ordinarios, ¿sí? Aquí tenemos que estos accionistas ordinarios, entonces, dice que ese es el pago de las acciones. ¿Se recuerdan ustedes que don Julio Chávez, acá,
lo tenemos, ¿verdad? Que don Julio Chávez ya había pagado en efectivo el 40% de las acciones ordinarias, ¿sí? Entonces, estas acciones, a este pago que don Julio hizo el 1 de julio, pues no está registrado en la contabilidad, ¿verdad? Entonces hay que registrarlo. También pagó el 50% de las preferentes. Entonces hay que hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces decimos, ok, decimos acá, caja y bancos son 400 quetzales. ¿Por qué? Porque son 10 acciones ordinarias y de eso, por 100 quetzales, son 1000 quetzales. Aquí está, ¿verdad? 1000 quetzales. Ahora, en ese momento, don Julio Chávez únicamente pagó el 40%. ¿Cuánto es el 40%? Pues es 400 quetzales. Si gusta, aquí le ponemos 40% para ver de dónde salió. Esto, ¿verdad? 40% igual 400. Esto es de las acciones ordinarias que él pagó. Y el 50% que pagó de las acciones preferentes, que esto es igual a 750. ¿Por qué? Vean ustedes aquí cuánto es el valor nominal de las acciones preferentes. Es de 1500 quetzales. Al multiplicar 15 por 100 nos dan 1500 quetzales. Esos 1500 los dividimos dentro de 2 porque es el 50% y nos da un total de 750 quetzales, ¿verdad? Entonces, si yo sumo 400 más 750 quetzales, me da un total de 1150 quetzales. Entonces, aquí está la operación matemática para que ustedes lo tengan ahí, los números de dónde salieron estos 1150 quetzales, ¿verdad? Esto alguien me preguntaba el día de ayer en el otro grupo. Mire, Licky, ¿eso es necesario ponerlo en las partidas? No, esto no es necesario. Yo lo coloco aquí para que ustedes al momento de estar estudiando no se pierdan, ¿verdad? Y digan de dónde sacaría Licky estos 1150, porque tal vez la cifra así nada más, pues nos quedamos adivinando qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero entonces aquí decimos accionistas ordinarios, 40%, 400 quetzales. Y accionistas preferentes al 10% es el 50% de pago, 750, ¿verdad? Entonces aquí anotamos nuestra explicación. Pago o por el pago por el pago de el 40% de las acciones ordinarias y el 50% de las acciones preferentes de 100 quetzales cada uno, ¿verdad? Esa es la explicación completa de nuestra partida contable por el pago de don Julio Chávez de el 40 y el 50% de sus acciones suscritas, ¿verdad? Entonces, aquí está por la suscripción, ¿sí? Ese capital suscrito y luego viene el pago, ¿verdad? De esas acciones o parte de lo de esas acciones. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Hasta ahí estaba todo bonito, ¿verdad? Esto fue el 1 de julio y esto fue el 1 de julio. Ahora, ¿qué pasó? Él convino, en esta fecha, él convino que el 30 de noviembre él pagaba el resto de que les quedó debiendo, o sea, el 60% de las acciones ordinarias y el otro 50% de las acciones preferentes. En eso quedaron, ¿verdad? Hay un convenio. Entonces, ¿qué pasó el 30 de noviembre? Vino don Luis, ¿sí? Vino don Luis y únicamente dice que pagó el resto, pero de las acciones ordinarias, ¿verdad? Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Canceló el saldo de las acciones ordinarias, pero no de las preferentes. Entonces aquí tenemos caja y bancos, como él ya había dado 400 quetzales y el valor total son 1000, porque son las acciones ordinarias, son 1000 menos 400. Entonces él pagó en este momento 600 quetzales, ¿sí? Eso es lo que él pagó únicamente. Bien, ¿qué cuenta abonamos acá? Pues aquí vamos a abonar la cuenta a accionistas ordinarios, 600 quetzales. Aquí si gustan ustedes, así como le colocamos en el otro 40%, le podemos colocar a este también el 60%, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya esa parte. Muy bien. ¿Qué explicación? Como solo esas pagó, entonces solo operamos, solo abonamos esa cuenta de accionistas ordinarios. De las preferentes no pagó nada, por lo tanto, pues ahí se queda la partida. Veamos la explicación entonces. Registro del pago en efectivo del 60% restante de las acciones ordinarias, ¿sí?
ordinarias únicamente, ¿verdad? Entonces aquí, pues igual esa es la explicación. Podrían ponerse más elementos ahí, pero yo creo que no es importante. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestra partida por el pago del resto de las acciones ordinarias que hizo don Julio Chávez. Bien. Entonces dice ahora que el 1 de diciembre, dice aquí en los 3 puntitos esto, dice que se colocaron nuevamente las acciones obteniendo por ella la cantidad de 1,300 quetzales. Entonces tenemos 1 de diciembre. ¿Qué pasó aquí entonces? Dice que acciones preferentes al 10%, acciones rescindidas, ¿verdad? 1,500 quetzales. Veamos las demás cuentas. Dice acá, accionistas preferentes al 10%, de 50% restante, 750, porque él ya había pagado acá, él ya había pagado 750 quetzales, ¿verdad? Eso ya está en la cuenta de caja y bancos, esos 750 que él ya pagó, ¿verdad? Pero hay un 50% que él no ha pagado, entonces abonamos la cuenta de accionistas preferentes al 10%, ¿sí? Como lo hicimos en la partida anterior, que cargamos a accionistas ordinarios por el pago del 60%. Ahora, en este caso, únicamente está pagando, aquí él ya no pagó, ese 50% ya no lo pagó, ¿verdad? Entonces aquí cargamos, abonamos la cuenta a accionistas preferentes al 10%, como que se la estuviera pagando, ¿verdad? Pero no. Entonces, 750 quetzales. ¿Por qué no las está pagando? Porque se están convirtiendo en acciones preferentes al 10%, pero rescindidas. Por eso le coloco aquí con negrita esa palabrita que distingue a todas las demás acciones preferentes u ordinarias, ¿verdad? Que fuera el caso, esa palabrita de rescindidas. Entonces aquí ya nosotros sabemos de que estas acciones pues son diferentes, ¿verdad? Son diferentes a las en tesorería, a las readquiridas, son diferentes. Entonces aquí tenemos ya esa partida y abonamos entonces, como estamos cargando a este tipo de acciones rescindidas, este 50% que él no pagó, ¿sí? Y la sociedad tomó la determinación también de rescindir el otro 50%, o sea, el 100% de las acciones, que la sociedad utiliza una cuenta que se conoce como acreedores varios, ¿sí? ¿Qué es esto? Los acreedores varios es lo que se había pagado, o sea, el 50%. Este señor Don Luis Chávez, ¿se recuerdan ustedes cuando él el 1 de julio llegó a suscribir acciones, pagó el 50%? ¿Cuánto pagó? 750 quetzales, pero hubo una parte que quedó pendiente. Él tenía que pagar el 30 de noviembre, sin embargo, no pagó. Por lo tanto, aquí por eso es que no ingresa nada a caja y bancos, porque él no pagó, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la explicación. Esta cuenta la cargamos por lo que él no pagó. Y esta cuenta la abonamos, perdón, esta cuenta la abonamos porque él no pagó. Y esta cuenta la abonamos de lo que él ya había pagado, ¿verdad? Entonces, esta cuenta le denominamos acreedores varios. Les comento, esta cuenta es una cuenta que es un pasivo para la sociedad, ¿sí? Por eso está abonada como un pasivo. ¿Por qué? Porque para nosotros es una obligación porque don Julio Chávez ya nos había dado 750 quetzales el 1 de julio, ¿verdad? Regresemos un tantito por acá. Aquí está, miren, caja y bancos. Don Julio ya había pagado 750 quetzales, ¿sí? Entonces, en ese momento abonamos accionistas preferentes, ¿sí? Pero como ya no pagó el otro restante, entonces quedó una parte pendiente. Entonces, esa parte que él pagó, ¿sí? Esa es una obligación para la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no le está entregando las acciones. Entonces, ese dinero se queda únicamente en nuestra cuenta de caja y bancos. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le colocamos a esta partida su explicación y decimos explicación por la rescisión, vamos a colocarle por la rescisión de 15 acciones preferentes de 100 quetzales cada una. De acuerdo a la asamblea, general, esta es extraordinaria, porque no hay una, estas son todas las que se hagan fuera de la fecha, digamos, de cuando se van a ver las ganancias y todo a fin de año, todas las demás que se hagan son extraordinarias, ¿verdad? Extraordinarias. Entonces, esta es una asamblea general o extraordinaria, realizada el 1 de
diciembre del 2021. Entonces ahí tenemos la explicación, que es por la rescisión de esas 15 acciones preferentes. Entonces ahí tenemos 1.500 quetzales, que es el valor total de esas acciones, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos acá que dice que, vamos a colocar acá un poquito, vamos a subir un poco esto para que nos dé el espacio, porque por ahí está. Muy bien, entonces aquí dice por acá, vamos a colocar un poquito acá esta parte. Dice que entonces, en este momento, don Julio Chávez, entonces en este momento, dice que se colocaron las nuevas acciones. Es el punto 1 de esto, ¿verdad? Se colocaron nuevamente las acciones rescindidas, obteniendo por ellas la cantidad de 1.300 quetzales. Y aquí tenemos caja y bancos, 1.300 quetzales, ¿sí? Que fue lo que nos dieron en la colocación. ¿Cuánto cuestan esas acciones? Pues esas acciones tienen un valor nominal de 1.500 y nos dieron únicamente 1.300. ¿Qué pasó ahí? ¿Ganamos o perdimos en esa operación? Perdimos. ¿Cuánto perdimos ahí? 200. 200 quetzales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor nominal de esas acciones, por lo menos teníamos que haber recibido 1.500, pero únicamente logramos colocarlas en 1.300. ¿Qué sí sucedió ahí? Se perdieron 200 quetzales. ¿Quién corre a cuenta por cuenta de quién corren esos 200 quetzales? Pues corren por cuenta del accionista moroso, ¿verdad? Él corre con esos gastos. Todas esas pérdidas son de él, no de la sociedad. Entonces aquí decimos acreedores varios. Vean que esta cuenta es la cuenta corriente que tenemos. Es un pasivo a favor de don Julio Chávez, ¿verdad? Esta cuenta es a favor de don Julio Chávez. Entonces, aquí en este caso, como él perdió, ¿sí? Como se perdió parte de las acciones en la colocación, entonces ese gasto, esa pérdida, lo tiene que soportar don Julio Chávez. Entonces, aquí cargamos, como esta es una cuenta de pasivo, para rebajarla, la cargamos. ¿Con cuánto? Con 200 quetzales. Aquí tenemos la operación, 1.500 menos 1.300, 200 quetzales. Esa es la pérdida que se obtuvo por esa colocación de acciones. Muy bien. ¿Qué cuenta abonamos? Abonamos, perdón, la cuenta acciones preferentes al 10% rescindidas. ¿Por qué se rescindieron? ¿Se recuerdan ustedes que hicimos una partida esta? Que es cuando se rescinden las acciones, ¿verdad? Por decisión de la asamblea. Está por decisión de la asamblea. Entonces se rescinden esas acciones, ¿verdad? Entonces aquí la abonamos para que esa cuenta nos quede con saldo 0. Muy bien. Explicación de esa partida. Explicación de esa partida por colocación, por la colocación de 15 acciones preferentes a 100 quetzales, 100 quetzales cada una, bajo la par. Aquí nos faltó cada una, bajo la par, ¿verdad? Bajo la par. Entonces aquí ya sabemos cuando. Lo importante de esto es que ustedes se vayan familiarizando tanto con la contabilización, que van apareciendo cuentas nuevas del propio tema, como también estos términos, bajo la par, ¿verdad? ¿Por qué bajo la par? Porque estamos vendiendo más barato, estamos colocando a un precio menor que el valor nominal, ¿verdad? Entonces, si vamos a nuestra grafiquita que les explicaba yo el día lunes, entonces esto es bajo la par. Muy bien, 1.500 quetzales entonces es el dato que nos da esta partida. Muy bien, te repito, cargamos caja y banco con los 1.300, cargamos la cuenta de acreedores varios con 200 quetzales, haciendo, digamos, el cargo de esa pérdida a la cuenta de don Luis, de don Julio Chávez, ¿verdad? Y finalmente, pues damos de baja a las acciones rescindidas, que fueron 1.500, 15 acciones, ¿verdad? Preferentes, queda un total de 1.500 quetzales. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra partida número 5. Luego dice, entonces, dice por ahí también en una parte del enunciado, que también dice que se generaron gastos de 75 quetzales, dice aquí, en el punto número 2. Vean ustedes acá, dice gastos para la nueva colocación fueron de 75 quetzales. Entonces, ese gasto
también lo asume don Julio Chávez. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cargamos entonces la cuenta a acreedores varios, ¿verdad? Pues cargándole a don Julio Chávez esa parte, ¿sí? Esa parte. Acreedores varios, entonces cargamos con 75. Como les decía, como esta cuenta originalmente es una cuenta de pasivo que tiene saldo acreedor, para rebajarla la cargamos. Entonces aquí también estamos cargando porque le vamos a cargar a don Luis Chávez esos 75 quetzales que se generaron por la colocación de las acciones. Abonamos ahora la cuenta caja y bancos porque pues fue por compra de tinta, compra de papel, qué sé yo, algún tipo de insumos que compramos para llevar a cabo este tipo de negociación. Entonces, si no nos dicen cómo, siempre asumimos que es en efectivo, ¿verdad? Caja y banco, 75 quetzales. Explicación de esa partida contable. Entonces, aquí decimos que es el registro de los gastos generados en el proceso de colocación de las acciones rescindidas al señor Julio Chávez. Entonces, aquí tenemos ya la explicación. Vean ustedes. Entonces, ahí ya pues cargamos a don Julio esos gastos que se generaron, ¿verdad? Esos gastos que se produjeron ahí cuando se hizo la colocación de esas acciones. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí dos cargos a la cuenta de don Julio Chávez. Ya no le debemos 750, como está aquí cargado, ¿verdad? Ya no le debemos 750, sino que le debemos menos estos 200 de la pérdida, menos 75 de los gastos, ¿verdad? Entonces aquí sí que le colocamos con negrita ahí para que sobresalga un poquito, ¿verdad? Que es lo que le estamos cargando a don Julio. Muy bien. Luego dice que a este señor ya tenemos ahí el final, ¿verdad? Yo tengo un datito, se lo voy a mostrar más adelante cómo queda. Pero hagamos la cuenta, ¿verdad? Aquí tenemos que determinar, déjenme ver, yo creo que tengo un datito por acá que se lo voy a mostrar. Ah, está la licenciada Esquivel. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Hola Vic, buenas tardes. Aquí estoy ya hace unos minutos. Ya está. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahorita le voy a dar un espacito ahí. No tenga pena. Solo voy a terminar por acá. Quiero enseñarles algo a los compañeritos Okay. de una T gráfica que yo hice para mostrar este tema. Por acá está. Sí, aquí está. Aquí está. Se lo voy a mostrar en este momento porque sí me interesa mucho que ustedes comprendan de dónde están saliendo las cantidades, ¿verdad? Porque es importante. Entonces aquí tenemos y vamos a presentarles entonces una nueva situación. Número, así es esta. Ok, entonces aquí vamos a, este es un material, vean ustedes, entonces con todas las cuentas que se le cargaron a don Julio, ¿verdad? Que fueron estos 200 quetzales, ¿sí? De acreedores varios. Aquí está, esto es en la partida número 5, vean ustedes. Entonces, si hacemos una T gráfica del libro mayor, cómo es que se va comportando la cuenta de acreedores varios, que es una cuenta de pasivo para nosotros y a favor de don Julio Chávez. Entonces aquí dice, miren, en la partida número 5, este fue el cargo, ¿verdad? Se recuerda que en la partida número 4 dio origen a 750 quetzales. Eso es lo que don Julio Chávez había pagado en la fecha de la suscripción, ¿sí? Que fue el 1 de julio. Y con eso se aperturó. Luego en la partida número 5, acá, se perdió 200 quetzales en la colocación de esas acciones, porque únicamente nos dieron 1,300 cuando el valor nominal era de 1,500. Entonces se perdieron 200 quetzales. Y luego le cargamos en la partida 6 gastos que se generaron en la colocación de estas acciones por 75 quetzales. Si en este momento sacábamos el saldo de cuánto lo que suma el lado del debe y el lado del haber, aquí suma 275 los gastos que le hemos cargado a don Julio Chávez y el saldo a favor de él son 750. Entonces, este es un saldo acreedor, ¿verdad? Porque le quedan en este momento un saldo de 475 quetzales, ¿verdad? Eso es lo que le queda a él. Ahora, dice el enunciado que se le devuelven, dice, ¿verdad? Dice que se le devuelven, aquí dice, se le entregan 4 acciones preferentes, ¿sí?
y por el resto se le da un cheque. Entonces, se le dan 4 acciones nuevas. Ya no son las mismas que se le habían dado en su momento, sino que son nuevas. Entonces, esos son 400 quetzales. Entonces, si yo le quito a 475, que es el saldo que tiene en este momento, y le doy 4 acciones, entonces van a ser 400 quetzales. Él ya no va a pagar esas 4 acciones porque ya pagó, ¿verdad? Ya pagó, ya dio un anticipo del 50% de las anteriores. Entonces, pero ese saldo es a su favor. Entonces, de estos 475 quetzales le vamos a quitar 400 de las 4 acciones que se le están dando por el saldo que le queda. Y finalmente solo le queda un saldito acá de 75 quetzales, ¿verdad? Entonces, ese es el cheque que le emitimos para poder entonces darle a este señor el saldo que le queda, ¿verdad? Un cheque por 75 quetzales. Entonces, ¿cómo hacemos la operación? Entonces, la operación contable, ¿cómo la hacemos, verdad? Recuérdense ustedes que inicialmente tenemos que, esa es la partida, vamos a ir haciendo por pedacitos acá. Entonces, esta es una suscripción. ¿Por qué? Porque a don Julio Chávez se le van a dar acciones nuevas que no estaban en circulación. Entonces, hacemos la operación que ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Aquí anotamos entonces accionistas preferentes al 10%, 400 quetzales. Y abonamos la cuenta de acciones preferentes al 10% no emitidas, porque estas son nuevas, ¿verdad? No son las anteriores. Entonces son 400 quetzales. Entonces decimos aquí por la suscripción de 4 acciones preferentes al 10% de 100 quetzales cada una, otorgada al exaccionista por pago del saldo de la cuenta de acreedores varios, ¿verdad? Entonces aquí están los 400 quetzales. Luego tenemos acá acreedores varios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él está pagando de estos 475 que él tiene a su favor, él está pagando las acciones que se le acaban de entregar. Por eso abonamos la cuenta accionistas preferentes al 10%, 400 quetzales. Y tenemos caja y bancos, que es el cheque que se le está entregando por el saldo. Aquí está, 475 menos 475 quetzales. Entonces, caja y bancos, sacamos dinero para pagarle a él el saldo que le quedó, como vimos en la T gráfica, ¿verdad? Y entonces cuadramos aquí. Se le paga al exaccionista con 4 acciones preferentes al 10%, de 100 quetzales cada una, y el resto de la deuda de 75 con cheque, con lo cual se liquida la cuenta de acreedores varios. Ahí nos queda a cero esta cuenta, ¿verdad? Muy bien, no sé si en 5 minutos da tiempo de hacer su prueba, licenciada. Dile que estuve yo hablando con los compañeros y hay varios que pues no participaron en la primera. Ya. Las preguntas sí están bastante pues, prácticas, pero les soy sincera, estuve viendo lo de los grupos y demás. Yo considero que mejor lo pospongamos para el día lunes. Bueno, muy bien. Ok, perfecto, está bien. Entonces, el día lunes la licenciada entra ahí con su comprobación, entonces lean su material, jóvenes, para que pues vayan al día con la lectura y las partidas que vamos elaborando, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere tomarle fotos a las partidas que hicimos con este ejemplo, me gustaría, porque después no van a encontrar de dónde salieron todas las operaciones. Aquí tenemos la partida 1 y la partida 2. La partida 1 que fue por la suscripción de las 10 acciones ordinarias y 15 preferentes, ¿se recuerdan, verdad? La partida número 2 eso fue el 1 de julio cuando se suscribieron estas acciones, y entonces acá a él digamos, en este caso, don Julio Chávez pagó 400 de las acciones ordinarias y 750 de las acciones preferentes. Entonces, ahí está el pago de esa parte. Luego, tenía que pagar el 30 de noviembre. Aquí vamos a descubrir aquí la partidita esta que hicimos del 30 de noviembre, la partida 3, cuando él pagó, regresó a la sociedad y pagó, ¿verdad? Pero únicamente pagó el saldo de las acciones ordinarias, no así de las acciones preferentes. Entonces, en ese momento se hace la partida por el pago del 60% restante de las acciones ordinarias. Esa fue la partida 3.
Luego tenemos la partida 4, ¿verdad? En la partida 4 dice que aquí se decidió en asamblea, se decidió rescindirle el 100% de las acciones preferentes. Entonces ahí hizo la partida por la rescisión de estas acciones, cargando los 1.500, abonando la cuenta de accionistas preferentes, que es lo que no había pagado él, y lo que había pagado se carga en la cuenta de acreedores varios, ¿sí? Luego, en la partida 5, aquí está, caja y bancos, ¿verdad? Porque colocamos las acciones y tuvimos una pérdida acá de 200 quetzales. Solo ingresaron a la caja 1.300 quetzales, pero se abonaron estos acreedores varios con la pérdida de los 200 quetzales. Y abonamos la cuenta de acciones preferentes al 10% rescindidas. En la partida 6, sí, que fue el 2 de enero, dice que entonces acá se incurrieron por esa gestión de la colocación de estas acciones, se gastaron 75 quetzales, el cual se le cargan a don Julio Chávez, cargando la cuenta de acreedores varios, ¿sí? Luego en la partida 7, aquí, en la partida 7, que es aquí del 2 de enero, dice que cargamos la cuenta de accionistas preferentes al 10%, 400 quetzales. ¿Por qué? Porque en este momento dice que se suscribieron 4 acciones preferentes al 10%, que ese, como se le está devolviendo a don Julio Chávez, parte del saldo que él tenía a su favor todavía, ¿verdad? Entonces aquí suscribimos esas 4 acciones porque son nuevas. Y finalmente la última partida, la partida 8, que es cuando se le devuelve la totalidad del saldo a don Julio, ¿verdad? Entonces se carga totalmente el saldo de la cuenta que estaba en 475, como vimos en nuestra T gráfica. Aquí tenemos el saldo de 475 quetzales. Y entonces acá abonamos la cuenta de accionistas preferentes al 10%, porque él ya pagó esas acciones, 400 con el saldo que tiene a su favor, y luego emitimos un cheque por la diferencia, que son 75 quetzales, y abonamos nuestra cuenta, caja y bancos. Entonces, estas son las 8 partidas del caso de las acciones rescindidas que vimos. Lick, perdone, ¿puede poner el enunciado del caso, o sea, el inicio? El enunciado del caso, ese lo tienen ustedes en su material, ¿verdad? Por eso les digo que lean su material, porque eso ustedes ya lo tienen. Todo esto ustedes ya lo tienen. Lo único que no tienen es todas las partidas que fuimos haciendo el día de hoy, que por eso les dije que tomaran fotos, pero todo esto ustedes ya lo tienen en su material. Por favor, imprímanlo o lo tienen ahí en su ordenador, ahí en su escritorio, ¿verdad? Léanlo, lean su material, jóvenes, porque si no, entonces no vamos entendiendo el desarrollo que vamos explicando de las partidas contables. Muy bien, ahí está el enunciado. ¿Alguien más que tenga alguna duda de lo que hicimos hoy, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos por ahí. El día lunes de la próxima semana, pues tenemos ahí entonces nuestra comprobación con la licenciada Esquivel. Ella entraría de inicio ahí para que le voy a dar sus 15 minutitos ahí para que ustedes se pongan ahí al día y le pregunten a ella alguna situación. O no sé, licenciada, si usted prefiere que lo hagamos al final. O sea, a mí me da igual, pero igual. Yo le dejo ahí su opinión para que usted nos cuente qué le conviene más.